Y en español estoy con mi abuela Valen y vamos a preparar un locro juntas, ¿no? Muy bien, Lele. El locro es una preparación que es un Sí, un hervido que tiene carne, verdura. típico nuestro, muy tradicional. Vamos a arrancar, tenemos una cacerola caliente, caliente, kimchi. Kenji. Está caliente, así que arranquemos. Vamos a poner un poquito de aceite, Sí, un poquito. pero muy poquito, porque vamos a agregar panceta ahumada, que ya tiene, por supuesto, grasa. Vamos con panceta ahumada. Tenemos un atado grande de cebolla de verdeo. En este caso usamos la mitad y guardamos la mitad para el picante final. Dejamos que se dore un poquito más y ahora agregamos la carne que tenemos acá. Tenemos chiquizuela, falda con hueso, que la cortamos en pedazos. Lo importante de estos guisos, de estas sopas, que está muy bueno, es que podemos utilizar cortes que por ahí no le damos mucha bolilla durante nuestra vida, que son baratos, pero que son riquísimos, hechos de esta manera. Obviamente que si me pongo una chiquizuela a la parrilla, no la voy a poder comer. Perfecto, ahora esto va tomando temperatura, se va dorando y ahora vamos con la chiquizuela, que en realidad de la rodilla le pedí al carnicero que me la corte en 3, porque es bastante imposible de cortar, así que es mejor que se lo pidan. Vamos con un poco de falda, con hueso, y ahora vamos a mezclar acá, dejamos que dore, sí, lo dejamos. que tome sabor, que los ingredientes se empiezan a conocer. ¿Viste? Somos nieta, abuela. Sí. Y la carne ya va a empezar a alargar un poco de jugo. Lo voy a ayudar a eso con un poco de sal, un poco de sal gruesa. Después echarle más, después Por supuesto. Esto siempre es mejor rectificar al final. Siempre, sí. Sal y condimentos. Bueno, nosotras ayer preparamos un caldo de pollo hecho acá en casa, caserito. Así que se lo vamos a agregar. Ustedes le pueden agregar caldo de verdura, caldo a base de huesos. Muy rico, siempre casero, y si no, agua. Total, acá tenemos muchísimo sabor. Tenemos el hueso, tenemos la chiquizuela, tenemos la panceta, o sea que va a estar perfecto si le agregan agua. Bueno, acá tengo una calabaza en pedazos grandes y medianos. Sí. Y vamos a poner unos acá. Vamos a poner una buena cantidad de calabaza para que hierva junto con la carne, con la cebolla, con todo eso y la panceta. Dejamos estos para el final. Queremos agregarle un poco más de líquido para cubrir lo que tenemos dentro de la cacerola. Así que agregamos agua. Dale, listo. Con tutti. Listo, sí, listo. Ahora se olvidan que tienen que hacerlo. Se acuerdan cada media hora y le dan una revueltita así. Valen, ¿quién iba a decir que ibas a terminar siendo estrella de YouTube? No, nadie me iba a decir, nadie. Porque totalmente incomprensible lo que estoy haciendo. Lo que está pasando. Pasaron 2 horas y media, un poquito más, salió el sol, nos dio frío, ¿vale? Sí. Pasó el tiempo y ahora vení, Delphi, a mirar. Le falta líquido, ahora le vamos a agregar más agua. La carne está bien tierna. Miren el color, miren lo que hizo el zapallo. ¿Ves, Valen? Quedó bien puré, sí, bárbaro, espectacular. Bárbaro. Este locro ahora nos está hablando un poco, está burbujeando y nos está pidiendo algo, los granos. Tenemos acá 500 gramos de maíz blanco que dejamos remojando desde toda la noche. Sí, perfecto, buenísimo. A la olla, con esta agua que me va a venir bien también para el locrinio. Tengo poroto, que no sean todos. Alubia, también remojado. Tengo acá más o menos 300 gramos de porotos, por ahí ponemos un poquitito menos. Y termino, ¿se acuerdan que yo tenía zapallo? Otros pedazos que habíamos dejado, ¿para qué? Para que no se me deshicieran como los de recién, que me quedó como un puré. Así que van adentro. También. Bueno, bien. Espectacular. Seguimos con un ingrediente bastante importante que también forma parte del final de la cocción, que es el chorizo colorado. Oh, sí. 2 chorizos colorados cortados en rodajas o al medio, porque para que no queden tan grandes. Y ahora, condimentos. Sí, pimentón picante, porque nos gusta más picante, pero pueden usar el dulce. Ají molido, también picantón. Voy con un poquitito más de sal gruesa. Sí, muy poco. Poquito. Y ahora cubro con agua. Perfecto. Y ahora tapamos y se termina el locro. 1 hora,
1 hora y media más de cocción y pasamos a hacer, mientras tanto, El frito. el frito que Valen prepara siempre para acompañar el locro. Y acá tenemos una ollita que está bastante caliente y le vamos a agregar mucho aceite. Bastante aceite. Una vez caliente el aceite, Cebolla y verdeo. cebollita de verdeo, que era la mitad que yo me había reservado, con un poquito de lo verde, un poco de sal. Sí. ¿Qué más? El pimentón. ¡Esa! Mirá que el color como cambia. Sí. Vamos con un poco de ají molido. Bueno, esto ya está listo, está crocante, sabroso, picantoso. Y nuestro locro le va a quedar más o menos 1 hora y pico de cocción. Y ahora sí, mira cómo está esto, balangata. Unos aromas. Y a esto decimos cuando se espesa. Eso se lo da la chiquizuela, el colágeno. Vamos a servir. Bueno, y ahora le ponemos un poco del picante, del frito. Y ahora nos queda probarlo. Ya empezó a hacer frío. Toma, Valen. Está bárbaro, bárbaro. Está riquísimo. Valen está así como poseída por este locro tan rico. Estoy posesa. Posesa. Mi nombre es Felicitas Pizarro. Recuerden, somos lo que comemos. Nunca lo había dicho en español. Hoy somos, fuimos y seremos un gran locro patrio. Un beso para todos y espero que lo disfruten. Subscribe to my channel if you want to see more of these videos. Share it, like it, and leave your comments below. Let me know which recipes are you hungry for.